Bienvenidos a Inquebrantables, el programa de este camino para los hombres de la familia. Hola Inquebrantables, Dios los bendiga. Bueno, continuamos aquí estudiando la vida de algunos inquebrantables en las Escrituras. Hoy vamos a estar hablando del rey Ezequías. Vamos a orar primero. Bendito Espíritu Santo, te pedimos tú, autor de estas Escrituras, que nos hables a través de ellas y ministres nuestros corazones a través de ellas, en el nombre de Jesús. Amén. Ezequías tenía un abuelo llamado Jotam y su padre su abuelo fue el rey Jotam, quiero decir, y su padre fue el rey Acaz. Es bien interesante esto que les voy a decir. Jotam fue un hombre que fue recto delante de Dios como rey. Tuvo un hijo llamado Acaz. Cuando Jotam muere, Acaz hereda el trono y Acaz fue un desastre. Él destruyó la vida espiritual del pueblo de Israel del sur y él dañó el culto a Dios, etc. Fue un desastre de rey. Él tuvo un hijo llamado Ezequías. Ezequías, al morir Acaz, hereda el reino, el trono, y se convierte en rey. Qué interesante que a pesar de haber visto tan pésimo ejemplo de su padre, Ezequías no solo se parece más a su abuelo y empieza a hacer lo correcto, sino que inclusive supera a su abuelo. Y lo más interesante es que este rey hizo lo recto y lo hizo de una manera aún más espectacular. En 2 Reyes capítulo 18, versículo 4 dice que quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, etcétera, etcétera. O sea, él quitó todos los ídolos que había en Israel. Eso no lo había hecho ni su abuelo Jotam, aunque fue un buen rey. Ni su abuelo Jotam lo había hecho. O sea, fue un paso más allá todavía que su abuelo Jotam en hacer lo recto. Esto definitivamente nos lleva a entender que Ezequías era un rey que buscaba en su vida y en todo agradar a Dios, por un lado. Pero por otro lado era un rey que entendía la importancia de Dios para su vida y la importancia de Dios para la vida de su pueblo Israel. Muy importante esto. Porque cuando Jerusalén es puesta bajo sitio, viene entonces el rey de Asiria en el capítulo 18 y le manda con mensajeros a decir, ¿sabes qué? Entrégame tu reino porque nadie te puede librar de mi mano, le dice, versículo 33, 2 Reyes 18, 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Y oiga lo que dice el 35, qué atrevido este tipo. Le dice, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Fuerte. Asiria obviamente era un imperio, era poderoso y tenía un ejército gigantesco. La posibilidad humana de que Jerusalén, el reino de Judá, el reino de Israel del sur, le ganara esta guerra a Asiria, era humanamente hablando muy difícil. Pero vea qué interesante, y es lo que quiero que preste atención. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Versículo 1, capítulo 19. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, ellos hacían eso en señal de dolor, se cubrió de cilicio, una tela brusca, grosera, que picaba, y entró en la casa de Jehová. Esa es la parte que más me impresiona. Entró en la casa de Jehová. ¿A quién se fue a buscar Ezequías cuando pusieron en peligro a su pueblo? Se fue a buscar a Dios. Luego allá más adelante en el capítulo 19 también
pero más adelante, por allá por los versículos 11 y 12, les manda cartas. El rey de Asiria le manda cartas porque tuvo que irse por un momento y le mandó cartas diciéndole, un momentico, no crea que porque nos tuvimos que ir a resolver un asunto, esto quedó aquí. No, vamos a venir, o usted me entrega su reino o yo se lo tomo a la fuerza. Y entonces, versículo 11, por ejemplo, he aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolos, y escaparás tú. Entonces vea qué interesante lo que vuelve a hacer Ezequías. Versículo 14. Tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, ¿qué hizo? ¿Qué haría un estadista hoy día? ¿Qué haría hoy un gobernante? ¿Reuniría su consejo de guerra? ¿Reuniría a los generales de su ejército? ¿Qué haría hoy día usted? ¿O qué hace usted hoy día cuando está en un conflicto, en un problema? Busca al doctor, busca al abogado, busca al amigo, busca al profesional en no sé cuánto. ¿A quién busca usted primero? Yo le voy a decir a quién buscó primero Ezequías. Versículo 14. Tomó las cartas y después de leerlas, subió a la casa de Jehová. Y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová. Ezequías entendía que el único que le podría librar era Dios. Él entendía que esto no se trataba de un poder humano. Necesitaba la ayuda de Dios. ¿Cuál es la ayuda que usted necesita hoy? ¿Por qué no extiende esas cartas? ¿Le dieron un diagnóstico desagradable? Presénteselo al Señor. ¿Le mandaron una carta a unos abogados? Presénteselas al Señor. ¿Le mandó una carta a migración? Presénteselas al Señor. ¿Le mandó una carta a su trabajo, su compañía, su jefe? ¿O uno de sus empleados? ¿O uno de sus, ¿cómo se llama esto? De sus clientes? Preséntele esas cartas al Señor. Y deje que el Señor se encargue. La respuesta que el Señor le da a este Ezequías es prácticamente inmediata. Y ahí mismo dice la palabra de Dios, si usted sigue leyendo más adelante, cómo el Señor envía a su profeta Isaías a hablar con él y a darle mensaje de parte de Dios. Hoy día, gracias a Dios, usted y yo podemos tener, o tenemos, desde que recibimos a Cristo, al Espíritu Santo en nosotros. Escuchemos lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir. Presentemos delante de Él nuestras situaciones difíciles y escuchemos lo que el Espíritu Santo nos va a decir de esas situaciones difíciles. Escuchemos qué es lo que Él quiere que hagamos y hagámoslo y pongámoslo por obra y glorifiquemos al Señor. ¿Qué son entonces las cosas que podemos aprender del rey Ezequías? Bueno, hay varias, como ya las hemos visto. Una, que a pesar de haber recibido un mal ejemplo, yo puedo vivir otra vida. Yo no tengo que imitar la vida de mi padre si ese fue un mal ejemplo. Y aún, si mi padre fue un buen ejemplo, pero tenía defectos, yo no tengo que imitarle los defectos también. Mi padre, a quien amé y honré, y quien llevó la palabra de Dios a mi hogar, yo le he imitado muchas cosas, porque me encantan muchas de las cosas que él hizo y que él fue como padre, me encantan. Y las he imitado. Las que no me gustaron, no las imité. Le pedí ayuda al Espíritu Santo para hacerlas diferentes de acuerdo con las Escrituras. Otra cosa que también tenemos que aprender es a dar ejemplo. Usted es padre, dé ejemplo. Usted es abuelo, dé ejemplo. Jotam le dio ejemplo a Ezequías. Como abuelo, a su nieto, le dio ejemplo. Acaz no. Qué desgracia. Pero Jotam sí le dio ejemplo a su nieto. Démosle ejemplo a nuestros nietos. Démosle ejemplo a nuestros hijos. Yo muchas veces he escuchado la frase y la entiendo, en parte la entiendo, cuando dicen que los nietos estamos para los abuelos estamos para alcahuetear a los nietos. Sí y no. No del todo. Porque
Los abuelos seguimos siendo padres y tenemos que seguir formando. Y tenemos que ayudar en la formación de nuestros nietos. Tenemos que ayudar en la formación de nuestros nietos y sobre todo en la formación espiritual de nuestros nietos. Tercera cosa es ¿a quién buscamos usted y yo cuando estamos en una situación difícil? ¿A quién recurrimos? ¿Delante de quién nos postramos? ¿A quién le lloramos? Yo le recomiendo que esa primer persona sea siempre Dios. Sea Dios. El primero al que usted y yo recurramos, al que nos postremos, delante del cual lloremos y nos desahoguemos, sea siempre nuestro buen y amado Dios. Por eso no tiene sentido cuando usted y yo nos peleamos con Dios. Porque es que no, es que estoy peleado con Dios porque yo le pedí que no se enfermara mi hermano y mi hermano se enfermó. Familia, ¿cómo me voy a pelear justamente con la única persona en el universo que me va a ayudar en todo, absolutamente todo? No tiene sentido. Hijitos de Dios, no tiene sentido que nos peleemos con Dios por esto y por lo otro. El día que se mató mi sobrino de 34 años, que me dolió en el alma, un joven lleno de ilusiones, con toda su vida por delante, yo no fui a resentirme con Dios y a decirle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevó a él? Yo fui a decirle, Señor, gracias por el tiempo que nos lo diste. Y ayúdame a entender algún día por la razón para la cual, no por qué, para la cual, para formar que en los corazones de quienes te lo llevaste. Pero pelearme, no, al revés, fue a buscar su consuelo. Eso sí fui a buscar. Lloré con él. Y él me consoló. Él me dio su paz. Y tuve su consuelo. Pero cuando usted se pelea con Dios, porque no tiene el trabajo que quiere, porque no puede tener hijos, porque su padre se murió, porque su madre se murió, entonces, ¿a quién le va a ir a pedir consuelo? Si se peleó justamente con el Consolador, entonces ahora, ¿a dónde va a buscar consuelo? Si es el Espíritu Santo el que nos consuela en todas nuestras debilidades, en todas nuestras dificultades y nuestros problemas. Entonces, aprendamos a buscarlo a Él como primera opción y nunca nos peleemos con Él. Esas peleas no van para ningún lado. No. Lo único que hacen es alejarme de Dios. Nunca lo hagan. Y por encima de todo, démosle siempre la gloria a Dios. El rey Ezequías siempre le dio la gloria a Dios en todo lo que Dios hizo en su vida. Inclusive cuando le alargó unos años más de vida. Porque a petición del rey Ezequías le pidió más años de vida y el Señor se lo concedió. Glorifiquemos a Dios en todo. Démosle la gloria en todo. Démosle la gloria por lo que tenemos. Démosle la gloria por lo que hemos tenido. Démosle la gloria por lo que no tenemos. Démosle la gloria por lo que vamos a tener. Démosle la gloria por lo que fuimos. Démosle la gloria por lo que somos. Démosle la gloria por lo que seremos. Y siempre sigamos adelante en la vida sobrenatural que Él quiere para nosotros y tiene para nosotros si creemos en la operación sobrenatural del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero tenemos que creer tal como los apóstoles le creyeron al Espíritu Santo allá en capítulo 2 de Hechos, cuando el Espíritu Santo se derramó y todos empezaron a hacer lo que el Espíritu Santo les pidió que hicieran. Así tenemos que vivir usted y yo, viviendo una vida de obediencia al Espíritu Santo en todo. Bendito Señor, te damos gracias por el ejemplo que nos pones en las Escrituras de este rey Ezequías. Te damos gracias por un hombre que tenía, Señor, claridad, que al primero y al único que tenía que buscar en las situaciones más adversas y difíciles de su vida era a ti. Cuando estuvieron a punto de conquistar su reino, cuando estuvo a punto de morir, Él siempre recurrió fue a ti. Él te habló fue a ti. Él te buscó fue a ti. Y tú le respondiste siempre, porque tú eres un Dios que responde, Señor. Porque tú eres un Dios que siempre atiende nuestras oraciones. Porque tú eres un Dios que siempre escucha nuestras oraciones. Por eso hoy venimos también a presentar delante de ti
lo que tengamos que presentar. Ahí donde está, yo le pido, presente delante de Dios esas cartas, esas dificultades, esas situaciones difíciles. Presénteselas al Señor. Dígale, bendito Dios, aquí están estas dificultades. Las presentamos a ti. Tú eres nuestra primer y mejor opción para resolver esto. Te pedimos tu operación sobrenatural. Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor bendito, por el amor tan profundo y grande con el que nos amas. Te amamos, Señor. Te entregamos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, como siempre, gracias. Gracias por este tiempo. Por favor, comparte estas temáticas con todos los que tú quieras disfrutar y compartir estos temas. Regálanos tus comentarios. Nos interesa mucho saber qué opinas y saber qué es lo que quieres o para qué temas de pronto quieres que también estemos tratando. Familia, los amamos, un abrazote, que Dios te bendiga. Siga para adelante, inquebrantables en el Señor Jesucristo. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.